Bueno, creo que yo iba a comenzar ahí. El título que le coloqué acá, voy a tratar de sacar este cuadrito porque no veo. A ver. El reino eterno de la piedra, ¿quién puede conocer? ¿Sí? Ustedes después van a entender por qué le puse este título. El reino eterno de la piedra, yo creo que ya saben por qué. Pero ¿quién puede conocer? Es, digamos, una pregunta clave en el capítulo 2. Vamos a comenzar como ayer con la estructura literaria del capítulo 2. Y bueno, estoy siguiendo la estructura de cada capítulo de David Dorsey, que yo les mencioné, ¿verdad? Que le mostré una foto de él. Él propone la siguiente estructura literaria también en 7 partes de Daniel. A ver, voy a aceptar estas personas. Ya, en 7 partes. Hay una introducción donde Nabucodonosor tiene un sueño que le preocupa. Después viene los magos que se presentan y fallan, ¿verdad?, en adivinar e interpretar también el sueño. Eso es del versículo 2 al 13. El 14 y 15 está la intervención de Arioc, que se presenta ante Daniel para comunicarle que lo va a matar, pero Daniel le pide tiempo y Arioc va ante el rey, ¿verdad?, y le dice que le dé tiempo a Daniel, o lo lleva a él. Después tenemos los versículos 17, al 23, que son claves, porque allí Daniel y sus amigos oran, y Dios le revela el sueño a Daniel, y Daniel alaba a Dios. Hay una hermosa alabanza en el centro de este capítulo, donde reconoce que Dios es quien pone y quita reyes, Él da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos, y Dios puede revelar este secreto que el rey no puede explicar. Después tenemos los versículos 24 y 25, donde nuevamente se menciona a Arioc, que presenta a Daniel ante el rey para darle la respuesta del sueño que el rey espera. O sea, tiene paralelo con la sección C de acá. Luego, los versículos 26 al 45, en la mayor parte, tenemos donde Daniel adivina e interpreta el sueño del rey. Paralelo con la letra B, ¿verdad?, donde los magos fallan en adivinar, en interpretar el sueño del rey. Y la conclusión es cuando Nabucodonosor glorifica a Dios y promueve a Daniel dentro del reino. Eso es, digamos, la estructura literaria, las 7 partes. Entre paréntesis, un quiasmo tiene como propósito resaltar el centro. Acá está como el mensaje importante que se quiere entregar. Vamos a avanzar. Ya, la pregunta, ¿recordado u olvidado? ¿El sueño, el rey lo olvidó o lo recordaba? Vamos a ver 2 versiones bíblicas, la Reina Valera, y vamos a ver también la Nueva Versión Internacional. Bueno, tenemos primero al rey soñando acá, durmiendo. Vamos a ver. Ya. A ver. Bueno, vamos a leer. Aquí tenemos el texto. A ver, ¿dónde está nuestra lectora? Daniela, por favor, si nos lee, es el versículo 1, 5 y 8 de Daniel 2. Perdón, 1, 7, no, yo puse 5, 7 acá, pero es el 5. 1, 5 y 8. Primero en la Reina Valera y después la Nueva Versión Internacional. Ya. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. ¿Leo el otro también? El otro, ahora yo resalté tres frases, miren, en el versículo 1, antes de que lea, termina diciendo, y se le fue el sueño. El rey tuvo sueños, se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces, generalmente entendemos que aquí está diciendo que se le olvidó. Y después en el versículo 5
cuando habla con los caldeos, dice, el asunto lo olvidé. Y luego en el versículo 8 nuevamente, ¿verdad? Termina diciendo, el asunto se me ha ido. Así que de acuerdo a la Reina Valera, el rey tuvo un sueño o varios sueños durante la noche, pero cuando despertó, el sueño se le fue, lo olvidó. ¿Mm? Veamos entonces qué dice la Nueva Versión Internacional. Los mismos versículos 1, 5 y 8. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero el rey les contestó, mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Ya. ¿Qué notan aquí de diferente? Yo subrayé o marqué las palabras, las frases claves para que ustedes vean cómo traduce una Biblia y cómo traduce la otra. Sueño, la Nueva Versión traduce y no lo dejaban dormir. Y donde traduce en el versículo 5, el asunto lo olvidé, la Nueva Versión Internacional traduce, mi decisión ya está tomada. Y donde en el 8 dice, el asunto se me ha ido, acá dice, mi decisión ya está tomada. Entonces, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, el rey no se olvidó del sueño, no se le fue el sueño, sino que el rey recordaba el sueño, al parecer, solamente que no quería revelarlo, no quería decir, quería probar a los sabios a ver si, a los adivinos, a ver si adivinaban, porque interpretar sueños cualquiera puede inventar algo, después de todo no podemos comprobar si realmente me está diciendo lo correcto o no, pero el rey quería probar si ellos realmente eran capaces de adivinar. ¿Mm? Esa es una posibilidad de interpretación que es la Nueva Versión Internacional, y la otra posibilidad que está en la Reina Valera es que realmente el rey olvidó el sueño, tuvo un sueño, se lo olvidó y lamentablemente no lo pudo recordar. Y eso ocurre es normal, porque cuando nosotros soñamos alternamos entre dos etapas, una se llama REM y la otra no REM. La etapa REM de nuestro dormir es cuando nosotros, digamos, movemos los ojos rápidamente por fuera, ¿verdad? Ver a una persona durmiendo se puede distinguir que están moviendo los ojos a través de los párpados o con los ojos abiertos, pero se mueven rápido. Es cuando la persona se da vueltas y es cuando descansa el cerebro. Y hay otra etapa que se llama no REM, no hay movimiento rápido de los ojos, y en ese momento la persona está quietita y al mismo tiempo el cerebro no descansa, sino los órganos del cuerpo. Y estas dos etapas se van alternando, y cuando una persona tiene un sueño en la etapa REM y despiertan en ese momento, lo recuerda con detalles. Si una persona tiene un sueño en la etapa no REM y despierta en ese momento, es imposible recordarlo. Sabe que soñó. Puede que despierte con la sensación de que el sueño fue importante y quiere recordarlo, pero no podrá recordarlo. Entonces, ¿es posible que el rey haya tenido un sueño o varios sueños en la noche que le preocuparon y no los recordó? Sí, científicamente es posible, por esto que yo les cuento. Pero también es posible, ¿verdad?, esta otra traducción de que el rey no olvidó, sino que simplemente no quiso revelar lo que soñó. Veamos cómo dice el original, y eso está más arriba, en realidad tendría que haberlo puesto antes, pero lo puse arriba. Miren, primero, yo voy a sacar este cuadrito, no sé si ustedes lo ven, pero a mí no me deja leer. La palabra en el versículo 1 se usan dos palabras hebreas. El capítulo 2 está en hebreo hasta la mitad del versículo 4, después está en arameo. Entonces en el versículo 1 aparece la palabra halom, que significa sueño, y también la palabra shená, que significa sueño. Pero los dos son sustantivos, pero halom
significa sueño en cuanto al contenido, el sueño que soñamos, ¿verdad? El mensaje que hay en el sueño. Pero en cambio, Shená significa sueño, pero es el sueño cuando estamos con mucho sueño, el sueño de los ojos, las ganas de dormir. Entonces, Shená significa sueño, pero en este caso tengo sueño, yo diría Shená. Pero cuando diría tuve un sueño, yo diría Halom. Estoy con mucho sueño porque tuve un sueño que me perturbó. Entonces en arameo sería estoy con mucho shená porque tuve un halom que me perturbó. ¿Se dan cuenta? Y en esta palabra, si nosotros vemos, a ver si avanzamos acá. Miren. De nuevo el versículo 1 de la Reina Valera en el segundo año. A ver si puedo mirar, se me tapó allí la pantalla. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños. Esa palabra es la palabra halom, sueños, y se me turbó el espíritu y se me fue el sueño, shená. O sea, no se le fue el halón, no se le fue el contenido del sueño, lo que se le fue el shená, las ganas de dormir. En otras palabras, estos sueños que él tuvo lo perturbaron de tal manera que una vez que despertó, ya no pudo dormir más. Se turbó su espíritu y se le fue el sueño, o sea, se le fueron las ganas de dormir. No es que se le fue el contenido, lo que se le fue el sueño de los ojos, no el sueño del cerebro. Por eso es que la Nueva Versión Internacional traduce: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. La traducción no es tan literal, pero da la idea de que no es el contenido el que se le olvidó, sino que es no pudo dormir más. Hasta ahí, ¿verdad? Ambas traducciones están buenas, solo que debemos entender la palabra sueño acá, no como el contenido, sino entenderla como las ganas de dormir. ¿Sí? Veamos entonces la otra frase. Esta misma frase, se le fue el sueño, con halom, ¿verdad? Perdón, con shená, aparece también allí en el capítulo 6 y 8, cuando dice que el rey Darío, una vez que lo engañaron los sabios y tuvo que lanzar a Daniel al foso de los leones, toda la noche él estuvo triste, no durmió porque se le fue el sueño. Entonces se refiere al sueño, no al contenido de un sueño, sino que se le fue el sueño en el sentido que se desveló, estuvo en insomnio. En Esther 6:1 también allí aparece esta frase, ¿verdad? Se le fue el sueño. Me parece que habla del rey Jerjes. Ahora, en el versículo 5 y 8, donde dice la Reina Valera, el asunto lo olvidé, o el asunto se me ha ido, la Nueva Versión Internacional traduce ambas frases como mi decisión ya está tomada. En el arameo del versículo 5 la frase es milta minei asda, y en el versículo 8 es asda minei milta. Ustedes ven que la misma frase, o sea, las palabras están en distinto orden, pero son las mismas palabras. Milta es una palabra aramea que significa palabra, asunto, se podría traducir como el asunto, la palabra o la cosa, tiene un amplio significado, es equivalente al hebreo davar. ¿Sí? Davar en hebreo es milta en arameo. Acá está en realidad con el artículo, en arameo el artículo en la A final, el asunto o la palabra, el asunto. Minei significa mío o el asunto de mí o mi asunto, y asda es la palabra que la Reina Valera traduce olvidar
o irse, lo olvidé o se me ha ido, y en cambio la nueva versión internacional traduce tomada. Mi decisión está tomada, o el asunto está tomado, o la palabra ya está dicha, está tomada, está decidida, ¿sí? Bueno, veamos entonces acá. Bueno, esto yo lo tengo en base a la idea de que el rey sí que olvidó el sueño, era tan importante, digamos, el sueño para él, porque él cuando se quedó dormido, Daniel dice en el capítulo 2, versículo 29, que él estaba preocupado por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, el rey tuvo sueños que le preocuparon y después se desveló porque él estaba pensando en el futuro. ¿Le ha pasado a ustedes que a veces las preocupaciones del futuro no nos dejan dormir? Pero Jesucristo dijo, bástate a cada día su propio mal, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces nos preocupamos del futuro, pero el futuro todavía no llega. Y esa preocupación de algo que no llega no nos deja disfrutar del presente, que lo tenemos acá, y que es efímero, que es pasajero. El presente dura poco, el día se va rápido. Entonces hay que tratar de vivirlo y disfrutarlo, porque el futuro, el mañana que nos preocupa, en realidad, si todavía no llega, ¿para qué sufrir? Es lo que nos dice Cristo. Se pensaba, digamos, en Babilonia, que los dioses se comunicaban a través de los sueños. Entonces un sueño era una respuesta de los dioses a la inquietud de una persona. Si el rey estaba preocupado por lo que iba a venir en el futuro, y era normal porque recuerden que era recién el segundo año de su reinado y él había logrado conquistar el mundo entero. Y era un rey joven, su padre había muerto. Había muchos que pretendían el trono. Entonces el rey podía preocuparse si su reino iba a ser o no duradero hacia el futuro. Y en ese sentido, en la mentalidad babilónica, un sueño es la respuesta de los dioses. Pero si se lo olvidó, ¿verdad? Significa que, en primer lugar, esa respuesta que es tan importante para él no la tiene. ¿Mm? Y por otro lado, en Babilonia, esto lo saqué del doctor Alomía, el doctor de Perú, doctor en teología, que estudió en Andrews. Él es arqueólogo y dice, si un hombre no puede recordar el sueño que vio, esto está escrito en una tableta babilónica. Significa que su Dios personal está enojado con él. O sea, si un babilónico no recordaba el sueño, según estos augurios babilónicos, era que Dios estaba enojado, su Dios. Y era terrible, ¿verdad? Porque si los dioses estaban enojados con el rey, podían quitarle el reino o la vida. Y continúa diciendo, este indicio del enojo de la deidad implicaba una de las tragedias mayores en la vida de los mesopotámicos, lo cual implicaba enfermedad, mala suerte e incluso la muerte para el abandonado. Era toda una tragedia para ellos que se le olvidara un sueño, ¿verdad? Si es que esa fuera ¿verdad? La traducción, ¿ya? Pero vamos a tratar de volver. Las diapositivas me quedaron un poco alteradas, pero acá tenemos las tres palabras. Miltá, el asunto, ¿verdad? El asunto, hadabar sería en hebreo, la cosa, el orden, la orden. El asunto traduce la Reina Valera y mi decisión lo traduce la Nueva Versión Internacional. Minei, de mí, ¿verdad? El asunto mío o de mí, o la decisión de mí, en castellano mi asunto, mi decisión, y asda solamente aparece 2 veces en toda la Biblia, y son estas 2 veces en Daniel capítulo 2. Entonces no tenemos ningún texto bíblico en hebreo para compararlo con estos textos de Daniel. Esta palabra no se conocía el significado exacto, ¿sí? Entonces algunos pensaban que esta palabra estaba emparentada con un adjetivo hebreo que es parecido, no es igual, y que significa irse o alejarse. Y de acuerdo a esa suposición, entonces tradujeron los teólogos, el asunto se me ha ido,
el asunto lo olvidé, porque si asda viene de ese adjetivo hebreo que significa irse o alejarse, es como que el asunto se le fue, ¿verdad? Se alejó de su mente y se podría interpretar como lo olvidó. Pero hoy, en base a descubrimientos de documentos antiguos en los idiomas bíblicos, se piensa, y es lo más seguro, lo más probable, que esta palabra no sea hebrea en realidad, sino que venga del persa. En el idioma persa, esta palabra, asda, significa seguro, firme, decidido o promulgado. Y el libro de Daniel tiene decenas de palabras de origen persa, porque Daniel vivió en el gobierno del imperio persa. Y lo más probable es que escribió todo su libro o lo terminó de redactar en el tiempo del imperio persa. El idioma hebreo posterior a Daniel adoptó palabras del idioma persa y mucho más, por supuesto, del arameo. Entonces no es raro encontrar palabras persas en Daniel. Y si esto es así, entonces la nueva versión internacional estaría mejor traducida, mi decisión ya está tomada. Insisto que las dos posibilidades caben. Si traducimos asda como decisión o como determinar o decretar, yo traduciría del arameo así, miren, perdón, del arameo, el versículo 5 y 8 ya están en arameo. El rey respondió y dijo a los astrólogos, mi palabra es segura, porque recordemos que milá puede significar palabra o asunto, mi palabra es segura, si no me hacéis conocer el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán hechas escombros. El 8, el rey respondió y dijo, de cierto yo sé que vosotros estáis ganando tiempo, puesto que veis que mi palabra es segura. Esa es una posibilidad. Y la otra sería, puesto que veis que el asunto se me ha ido, o que la palabra se me fue. Entonces, podemos decir que lo más probable es que esta palabra asda no sea una palabra hebrea, y por eso que no está en ninguna otra parte de todo el Antiguo Testamento hebreo, ni en escritos hebreos fuera de la Biblia, sino que sea una palabra de origen persa. Pero no es 100% seguro, diríamos un 90%. Entonces igual es posible que el rey olvidó. Ahora, si el rey dice, mi palabra es segura, si no me adivinan el sueño, los mato a todos, tampoco significa que él lo recuerda, porque puede que él esté digamos, endurecido contra ellos, pero tal vez está endurecido y no les va a decir nada porque él no lo recuerda. ¿Mm? Bueno, veamos la siguiente. Ya. Entonces llegan los magos, los profesionales en adivinar e interpretar el sueño del rey, y fallan. Fallan. Ahí tenemos los magos, ¿verdad? Los sabios, los caldeos, los adivinos. Fíjense ustedes cuando vemos el capítulo 2, fíjense el versículo 2 y hasta el 4. A ver si puede leernos, hermana Daniela, 2 al 4. Dice, y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, ¿No encantadores escuchamos? y caldeos. No estamos escuchando. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Yo por lo menos no escucho. Pero tengo activado así. Nosotros escuchamos bien, pastor. Hable, a ver. Y el rey mandó llamar a magos. ¿Ahí sí? Yo no escucho. No sé si los demás escuchan. Sí escuchamos. ¿Escuchan? Entonces yo no escucho. ¿Por qué no escucharé? A ver, alguien me está diciendo algo por chat. Volumen. Bueno, si los demás escuchan, lea, hermana. Ya. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. ¿Terminó de leer? Sí. Ya.
Entonces, fíjense que en el versículo 2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y en el versículo 4 dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Hay un grupo de profesionales de la adivinación que el rey hizo llamar, pero los representantes del grupo, los voceros, los que respondieron al rey, ¿quiénes fueron? Los caldeos. Y esto es interesante porque los caldeos son, digamos, un grupo especial de sabios que son los más considerados en el gobierno, en el imperio babilónico, pero al mismo tiempo los caldeos son una etnia, es como decir los chilenos, los argentinos, los bolivianos, los brasileños. Los caldeos era una etnia, yo le dije que existía una región llamada Caldea, y de allí venía Nabucodonosor y su parentela. Por lo tanto, la etnia dominante en ese momento en el imperio babilónico eran los caldeos. Pero al mismo tiempo, la palabra caldeo pasó a tener un significado técnico que significaba adivino. Porque resulta que los caldeos inventaron el horóscopo. Ellos cortaron el cielo en 12 constelaciones y cada constelación representaba un mes del año en el cual cada persona había nacido. Yo, por ejemplo, nací en agosto y según los caldeos yo sería signo Leo. ¿Sí? Yo creo que ustedes también saben qué signos son. Esto no es bíblico, ¿verdad? Pero así es como ellos nos clasifican. Ellos cortaban el cielo en pedazos y la palabra caldeo significa literalmente cortar. Entonces ese grupo de gente que inventó el horóscopo le comenzaron a llamar los que cortan, porque ellos cortaban el cielo en 12 constelaciones. Y bueno, con el tiempo pasó a designar tanto la raza, la etnia, como también a designar un grupo específico de personas profesionales, expertos en adivinar el futuro, y entre otras técnicas, lo que ellos inventaron, en este caso el horóscopo, que todavía es popular hasta el día de hoy. Bueno, en un tiempo los críticos decían que Daniel seguramente no había existido y no había vivido en ese tiempo porque él estaba confundiendo la etnia con un grupo de sabios, porque se pensaba que los caldeos eran solamente una etnia y que Daniel al llamar un grupo caldeos, un grupo de sabios, Daniel era un ignorante. No vivió en el siglo VI y por lo tanto no tiene idea de los términos. Pero después se descubrió que efectivamente la palabra caldeo tenía este doble uso y Daniel le da los dos usos. Bueno, vamos a continuar. Ya, miren, esto lo saqué de mi libro porque para digamos, para decir la misma idea en forma exacta, las ciencias de la adivinación en tiempos de Nabucodonosor era el método científico aceptado académicamente como también a nivel popular. Había mucha literatura milenaria que daba significados precisos para cada sueño o portento. De hecho, la ciencia de nuestros días debe mucho a Babilonia. La ciencia moderna no está edificada sobre los conocimientos de las culturas llamadas primitivas, sino sobre las culturas ricas en conocimiento como Babilonia, de la cual bebieron los griegos y los fenicios. Casi todo lo que los griegos nos cuentan se lo copiaron los babilonios. Nabucodonosor llegó a cuestionar, ¿será que todo este sistema académico imperial está equivocado? Al probar a los sabios, ¿verdad? Fuera que él recordara o no el sueño, al ver si los adivinos podían adivinar de verdad lo que soñó, él estaba poniendo a prueba todo el sistema educativo del mundo de ese tiempo. Después tengo otra cita, miren. La superioridad de la sabiduría israelita a la sabiduría mántica babilónica no es un problema de grado, o sea, no es que sea mejor, no es que la sabiduría de Dios, de la Biblia, de los profetas es mejor que la babilónica,
No es un tema de grado, sino es un tema de clase. Los babilonios no son tanto incompetentes como falsos. No es una cuestión de incompetencia o de inferioridad, sino simplemente es una falsedad. Nadie conoce el futuro, solo Dios. ¿Mm? Entonces todo este sistema educativo babilónico, popular, académico y popular, masificado en los tiempos bíblicos, que se daba por hecho, los reyes no tomaban decisiones importantes si no era primero, digamos, consultado a los sabios, a los adivinos. Todo este sistema, Nabucodonosor se preguntó un día, ¿será que esto es real o será un engaño? Y nosotros vivimos en un tiempo cuando también lo que se nos enseña a través de los medios populares y a través de los medios académicos, como por ejemplo la evolución, tiene que llegar el momento en que nos cuestionemos y digamos, ¿será todo esto real o será falso? La evolución, la creación no es un tema de grado, no es un problema de grado, sino de clase. No es que sea inferior la evolución, sino que es falsa. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar. Daniel recurre a la verdadera fuente de la sabiduría, que es el Dios omnipotente. La pregunta en Daniel 2 es, ¿quién puede conocer el futuro? ¿Quién puede adivinar lo que el rey soñó? ¿Quién puede conocer la mente de alguien? Y quién al mismo tiempo fue capaz de revelar ese sueño al rey, donde le revelaba todo lo que vendría en el futuro. Daniel 2 nos habla de la omnisapiencia de Dios. La pregunta en Daniel 3 es otra. ¿Quién tiene el poder? Fíjense que el título de hoy es El sueño de la piedra. ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la respuesta? Y en el capítulo 3 el tema es ¿quién tiene el poder? Porque el rey pregunta, ¿y qué Dios será el que pueda librarlos de mis manos? El desafío era, ¿habrá algún Dios que tenga tanto poder para librarlos del horno de fuego? La pregunta aquí, ¿habrá algún ser que tenga tanta sabiduría que pueda conocer lo que alguien soñó y olvidó o bien no quiere decir y solo está en su mente? ¿Quién conocerá el futuro en forma exacta como para predecir milenios de historia? Entonces Daniel 2 nos habla de la omnisapiencia de Dios y Daniel 3 nos habla de la omnipotencia de Dios. Y ahí tenemos a Daniel delante del rey para adivinar el sueño. Y Daniel le dice, esto estabas viendo tú en el sueño, una imagen. Si el rey lo había olvidado, esto le trajo a la memoria, ¿verdad?, el sueño y pudo reconocer que Daniel estaba en lo cierto. Y si no lo había olvidado, entonces el rey quedó impresionado porque Daniel podía decirle lo que él soñó. Bueno, miren, tomé una frase de un teólogo nuestro, John Pauline. Dice, Dios retrata a los futuros imperios mundiales por medio de un ídolo, una imagen, hacia el rey pagano. Las naciones del mundo eran las luminosas y brillantes contrapartes de los dioses que ellos adoraban. Según la mentalidad de ellos, las naciones eran la imagen de los dioses. Por ejemplo, el Enuma Elish, que es el relato de la creación babilónica, dice que cuando Marduk creó todas las cosas, terminó la creación fundando la ciudad, el reino de Babilonia, y el reino de Babilonia lo representaba él. Entonces Babilonia era un símbolo del dios creador, Marduk. Por lo tanto, ¿verdad?, los dioses, las imágenes, para ellos, además de representar a dioses, las imágenes también estaban reflejando el poderío de una ciudad o de un reino. Por eso es que Dios les representa a los reinos del mundo a través de una imagen, de un ídolo. Y recordemos que el capítulo 2 hasta el capítulo 7 están en arameo, el idioma pagano. Entonces los símbolos tienen que ser paganos para que ellos lo entiendan.
En el capítulo 7 los animales, las bestias, son animales inmundos, no son parte del culto del templo, no se pueden comer ni se pueden ofrecer en sacrificio a Dios. En cambio, el capítulo 8 en adelante, que está en el idioma hebreo, el idioma del pueblo de Dios, los animales son animales limpios, carnero, macho, cabrío, que se pueden comer o se pueden ofrecer a Dios en sacrificio, en su santuario. Entonces, por eso, ¿verdad? Dios le revela a través de una imagen. Entre paréntesis, los escritos que se han encontrado de los paganos de los tiempos bíblicos dicen que ellos no adoraban imágenes. Ellos decían, nosotros no adoramos imágenes. Sabemos que las imágenes no son dioses, no tienen vida. Nosotros creemos en otros dioses espirituales trascendentes y las imágenes solo representan a los dioses. Por lo cual, cuando nos postramos ante una imagen y le besamos los pies, nosotros estamos venerando a una imagen, no adorando a la imagen como si fuera Dios. Ese lenguaje es muy similar a algunas denominaciones modernas. Yo les pongo estas dos imágenes y les pregunto con qué podemos relacionar una imagen cubierta de metal que es derribada por una piedra. A ver si alguien puede decirme. ¿Les recuerda alguna historia bíblica? Ahí la hermana Jacqueline, a ver, ¿qué les recuerda? Ah, me están escribiendo, claro. Bueno, yo no estoy escuchando, pero seguramente yo creo que es muy obvio, ¿cierto? Yo tomé imágenes cualquiera, me metí en internet recién hace 5 minutos y busqué una imagen de Goliat derribado por la piedra y después busqué una imagen de la imagen de Daniel 2 derribada por la piedra. Entonces hay una gran similitud. En el texto arameo de Daniel 2 dice que tú, oh rey, veías una gran imagen. La palabra gran significa grande, enorme, y su gloria era sublime. Y en 1 Samuel 17 dice que los hebreos vieron un gran hombre, un gigante, ¿verdad? Que también los impactó. Este guerrero Goliat no era cananeo, ¿verdad? Ni era semita, sino que era europeo, era griego, y los griegos se cubrían entero de metal. Las armaduras de los cananeos no tenían, por ejemplo, armadura en las piernas, ni en los brazos, solamente una pechera y un casco. Pero en cambio los griegos se cubrían completo de metal, más que acá, todo de metal. Entonces ver a Goliat era como ver una imagen de metal. Y este hombre que parecía invencible fue derrotado por una piedra que lanzó un niño. Solamente que David lanzó la piedra en la cabeza, pero en Daniel 2 la piedra es lanzada en los pies y no por mano humana, ¿sí? Entonces cuando Dios le revela el sueño del rey de una imagen de metal gigante que es derribada por una piedra, adivinen qué historia bíblica que su mamá le contaba en la clase de infantes se recordó. La historia de David y Goliat. Y eso significa, ¿verdad? Significa que el reino de la piedra representa al Mesías, al hijo de David. Si David derribó un gigante y después David se convierte en el rey del pueblo de Dios, significa que esa piedra representa también o es un anuncio del reino del Mesías que vendrá, el hijo de David. Bueno, vamos a continuar. Aquí en los versículos 28 al 45, donde está el relato del sueño, hay lo que se llama un inclusio. Comienza y termina en forma similar. Leamos el 28 y el 45, hermana Daniela. Dice 28. Mas hay un Dios en el cielo, Yo no el cual logro revela los escuchar misterios.
No sé si otra persona puede hablar, a ver si yo logro escuchar para saber si es con la hermana Daniela nomás o con todos que no escucho. Que alguien diga alguna palabra. Pastor, está todo el grupo muteado y todos escuchamos, menos usted. Bueno, ¿nadie o alguien está hablando? Claudio está hablando, pastor. El grupo está muteado, por eso Ya, no le pueden parece que mi responder. audio falla. Bueno, hermana, lea el 28 y lea el 45 después, porque aunque yo no escuche, si los demás están escuchando, está bien. Ya, mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y el 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios que ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ya. Entonces, Daniel está... Daniel está al comienzo y al fin de su discurso reconociendo que Dios es la única fuente del conocimiento del futuro. No son los sabios de Babilonia los que pueden conocer el futuro, pero tampoco Daniel ni los profetas bíblicos. Es Dios quien les revela a los profetas. Ellos son solo instrumentos. Entonces, ese conocimiento sobrenatural viene de Dios, ¿no? Y yo me recuerdo de Isaías 44, 48, 46, donde Dios pone a prueba a los dioses paganos y dice, a ver, preséntenme un Dios que conozca el futuro y lo diga con siglos de anticipación. Y Dios dice que Él es el único Dios y que esa es una evidencia de que Él es el Dios verdadero, de que Él puede predecir el futuro. Y acá lo vemos. También en el sueño de José en Egipto, el sueño que él interpreta al faraón, en Génesis 41, él comienza y termina su discurso reconociendo que Dios es el que revela el futuro al rey, no él. ¿Mm? Entonces este sueño fue dado por Dios al rey y fue interpretado por Dios a Daniel. Bueno, el relato en sí está en los versículos 35 al 31 al 35 del sueño, el del sueño solamente, pero se divide en dos partes y cada una comienza con una frase aramea que es Hase Jabayetá, Hase Jabayetá, que significa mirando estabas. En el 31, para introducir la imagen, mirando estabas y viste una imagen. Y en el 34, mirando estabas y viste una piedra. Por lo tanto, la frase mirando estaba introduce a toda la imagen, todos los reinos, todos los metales. En cambio, para introducir el reino de la piedra, utiliza una frase introductoria nueva. Mirando estabas hasta que una piedra fue cortada. Eso significa que la piedra no pertenece al reino de la imagen. No es un reino más de la imagen humana. Esa imagen humana representa reinos humanos. Esta piedra trasciende lo humano. De hecho, la imagen estaba parada en el suelo, pero la piedra venía desde arriba y no fue cortada por mano. Así que la piedra es diferente a la imagen. También yo coloqué aquí que la imagen en el idioma arameo dice, viste una imagen, pero una no es en arameo un artículo, o sea, no está el artículo indefinido, una, sino que está el cardinal, el número uno, en femenino, ¿verdad? Así como una, dos, tres, no viste dos ni tres imágenes, viste una imagen. Y al decir una imagen, está dando la idea de que toda la imagen es una unidad. Podemos ver variedad de reinos y que se pelean entre ellos, compiten por el poder y uno sucede al otro, lo derrota, pero todo es más de lo mismo. Todos los reinos, no importa el color político, no importa que sea de oriente o de occidente, de derecha o de izquierda, todos los reinos terrenales forman parte de una sola imagen, incluso los reinos divididos de los pies. Está
antecedido por el numeral 1, una imagen. La piedra es aparte, es distinta, viene de arriba. Ahora, si nosotros la comparamos, tanto los metales que forman la imagen como la piedra son duros. Aquí vemos que no hay madera, no hay papel, no hay otros elementos, sino que son elementos sólidos, duros, como los metales y la piedra. Pero cuando chocan los dos, la piedra demuestra ser más dura que los metales. La imagen, que la palabra hebrea selem, significa escultura. La imagen es algo construido por manos humanas, como los reinos, los imperios terrenales son construidos por el poder humano, las decisiones humanas. Y el oro, la plata, el bronce, etc., son elaborados, son productos elaborados, made in humano. Pero en cambio la piedra, que es cortada sin mano, la piedra es algo natural, es algo que pertenece al creador. Las piedras no fueron elaboradas por los seres humanos, las piedras es parte de la creación de Dios. Por lo tanto, la piedra no está relacionada con lo que el hombre pudo intervenir. Ahora la imagen no se mueve, no habla, no interactúa, la imagen siempre está quieta hasta que es derribada. En cambio, la piedra es dinámica, porque viene de arriba, cortada sin mano, derriba la imagen, la piedra crece como si tuviera vida, la piedra se transforma en monte, la piedra llena la tierra, la piedra es activa, a diferencia de la imagen, que es algo quieto. Bueno, ahora vamos a ver cómo interpretan los distintos grupos cristianos esta imagen. Los preteristas, que son católicos en su mayoría, dicen que la cabeza de oro representa el imperio babilónico, desde Nabucodonosor en adelante. El pecho y los brazos de plata representa a los medos. El vientre y las piernas de bronce representa a los persas. Las piernas de hierro representan al imperio greco-macedónico unido bajo Alejandro Magno. Y el reino dividido, de los pies en parte de hierro y de barro, representa las divisiones de los reinos griegos, cuando después de morir Alejandro se reparten el reino entre los diádocos o los generales de Alejandro. Por lo tanto, toda la imagen está hablando de la historia hasta Antíoco IV Epífanes, que es el rey del siglo II, donde supuestamente vivió el autor del libro de Daniel. O sea, Daniel, digamos, el capítulo 2, que está tratando de demostrar que Dios sí conoce el futuro, de acuerdo a esta interpretación, está demostrando que Dios no conoce el futuro, porque Daniel, o más bien el autor, que no se llama Daniel, que vivió en el siglo II, está contando todo el pasado como si él hubiera vivido acá, y está anunciando lo que viene a ser el futuro. Pero ellos dicen, no, es al revés, el autor vivió acá, en este tiempo, y toda la historia es pasada. Ellos hablan de un principio hermenéutico que le llaman profecía ex eventum. Ex eventum significa en latín algo relatado después del evento, pero con la intención de hacer creer a los lectores que fue anunciado antes del evento. Esa es la idea. En otras palabras, es un método engañoso de hacer pensar que el autor vivió acá y que pudo profetizar todo lo que venía, pero la verdad es que vivió acá, y todo lo que profetiza, la verdad es que es solamente historia que la contó, haciéndonos creer que es futuro. Por lo tanto, la imagen no llega a la venida de Cristo ni a la primera ni a la segunda venida. Ese reino, esa piedra, representa el reino de los macabeos, que lograron la independencia de parte de los griegos seleucidas en el siglo II a.C. Eso representa la imagen. Bueno, ¿cómo lo interpretan los futuristas, que son la mayoría en el mundo evangélico? Para ellos la cabeza de oro es el imperio babilónico, los pechos y brazos de plata son el imperio medo-persa,
el vientre y las piernas, los muslos de bronce son el imperio greco-macedónico o Grecia, las piernas de hierro es el imperio romano, y los pies son los tiempos futuros, modernos para algunos o futuros todavía para otros. Pero ellos dicen que entre las piernas, la pierna termina en el tobillo, entre el tobillo y el comienzo de los pies hay 2000 años de separación. O sea, la imagen tendríamos que poner la imagen hasta los tobillos, después un espacio largo en blanco y luego los pies solos. Porque ellos dicen que Daniel efectivamente vivió en el tiempo de Babilonia, ellos creen en la profecía, en la predicción, anunció Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pero todas las profecías de Daniel llegan hasta Cristo, hasta el año 32, dicen ellos, en la entrada triunfal, así la fechan. Entonces los tobillos llega al Imperio Romano, pero ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo entra a Jerusalén en la entrada triunfal. Y allí comienza el tiempo de los gentiles, que son 2000 años, el tiempo de la iglesia cristiana, que nos lleva hasta el rapto secreto, que sea cuando Cristo va a venir en forma secreta para raptarnos, llevarnos al cielo, nos va a arrebatar, nos va a llevar al cielo. Entonces en la tierra no va a quedar ningún cristiano y el único pueblo de Dios que va a quedar van a ser los judíos. Y en esos tiempos se va a cumplir los pies. O sea, los pies representan tiempos modernos o tiempos futuros todavía para nosotros. Y en ese tiempo va a venir la piedra, y la piedra sería la venida de Cristo en gloria, porque la segunda venida la divide en dos partes. Una parte cuando Él viene en forma secreta a raptar a su iglesia, y otra cuando viene en gloria en forma visible para defender a los judíos del poder del anticristo. ¿Ya? Y los historicistas que somos nosotros, ¿verdad? Era la mayoría hasta el siglo XIX, eran todos prácticamente, pero ahora es distinto. Para nosotros la cabeza de oro es Babilonia, el pecho y los brazos de plata Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce Grecia, las piernas de hierro Roma, y los pies en parte de hierro y barro dividido son los reinos que vinieron después de la caída de Roma. O sea, no hay un espacio allí, no tenemos que cortar la imagen y separarla, sino que inmediatamente en el siglo V, cuando cae el Imperio Romano es ocupado por las tribus bárbaras que ocupan el territorio del Imperio Romano y además el papado. Vamos a avanzar. Ya, todo esto yo se lo expliqué, está en mi libro y se lo voy a dejar aquí, que creen los futuristas y los preteristas, así que no es necesario que lo leamos todo, ¿sí? Hay argumentos suficientes para pensar que la imagen representa una continuidad, que Dios sí conoce el futuro y que está anunciando los 4 imperios. La única posible interpretación es que la cabeza de oro sea Babilonia, o el imperio neobabilónico del 605 al 539, que ocupó este lugar. Se ve pequeño, ¿verdad?, en un mapa grande que abarca los 3 continentes casi completo, pero de cerca son varios países, ¿sí? Bueno, el pecho y los brazos de plata representa el imperio medo-persa, que duró hasta el año 331 a.C. y fue bastante más grande que Babilonia, que era esto. Medo-Persia avanzó bastante más hacia Asia y hacia Europa, y también conquistó parte de África, el imperio egipcio. Después tenemos el vientre y los muslos de bronce, que representa el imperio griego de Alejandro Magno y sus sucesores hasta el año 168. Este imperio fue un poco más grande que el persa, ¿verdad? Abarcó más allá en Europa. Y después las piernas de hierro representa al imperio romano. Yo he dicho en varias conferencias que estos metales representan también estos imperios. Por ejemplo, en Babilonia el oro era el metal característico, lo que más gustaban. Los medo y persas, ellos preferían la plata. De hecho, la moneda nacional, el dárico, era de plata. Los griegos, el bronce los convirtió en imperio, porque antes de Grecia el bronce no estaba masificado como armamento, ni como escudo, ni como
casco y armadura. Las armaduras y los escudos eran o de madera o de suela, como suela de zapato gruesa, o una mezcla de ambas, pero no era de metal. Y los griegos fueron los primeros en usar armadura de bronce completa. Y cuando se enfrentaron al imperio medo-persa, los persas no podían traspasar los escudos ni la armadura de los griegos con sus espadas, pero los griegos sí traspasaban la armadura de madera o de cuero de los persas, y por eso ganaron. Y las piernas de hierro, sabemos que el Imperio Romano reemplazó el bronce de los griegos por el hierro, y esta mayor solidez del hierro permitió que el Imperio Romano le ganara a los griegos. Bueno, entonces ahí tenemos el Imperio Romano, ¿verdad? Después tenemos los dedos de los pies, que representa, dice, un reino dividido, porque en parte será fuerte como el hierro y en parte débil como el barro. ¿Qué representa el hierro en los pies y qué representa el barro? Bueno, Elena de White lo dice bien claro, ¿verdad? Ella dice, la mezcla del arte de la iglesia con el arte del Estado es representada por el hierro y el barro. O sea, la iglesia es el hierro y el barro es el Estado. Y esto es muy nítido porque ustedes ven que el hierro en las piernas representa a Roma imperial, y el hierro en los pies mezclado con barro tiene que representar la presencia de Roma en otra fase mezclada, pero Roma continúa, es el mismo metal. Por lo tanto, ese hierro que continúa en los pies está representando a Roma después que el imperio de Roma cayó. Después que el imperio romano cayó, Roma siguió existiendo a través de la religión, a través del papado, porque las naciones seculares eran bárbaras, que eran paganas, y después hicieron algunas de ellas arrianas, algo distinto al catolicismo. Y esta mezcla, ¿verdad?, constituye lo que se llamó el mundo moderno, y de allí derivamos todos nosotros. ¿Por qué la iglesia representa el hierro que es duro y el Estado representa el barro que es blando? Primero, porque las naciones bárbaras podían ser muy bárbaros, muy crueles, muy guerreros, pero ellos eran analfabetos, no tenían una mentalidad globalizante, les faltaba la estructura, la cultura. La iglesia tenía toda la herencia de la cultura griega, romana, babilónica, persa, y por lo tanto una mentalidad imperial. Tenían la mano fuerte, y aunque los bárbaros eran los que guerreaban, la iglesia influía detrás de ellos. Entonces la parte fuerte como el hierro es la iglesia, y la parte débil como el barro es el Estado, y esto será así hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, yo puse aquí un párrafo de mi libro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. En arameo dice se mezclarán con o por simiente. La palabra alianza no aparece en el arameo, sino dice simiente, de el hombre. Está con artículo definido. Y no dice humana, sino que dice hombre en singular. ¿Sí? Y después dice, pero no se unirán el uno con el otro. Entonces, yo quiero destacar que la frase simiente de el hombre, esa frase está tomada de Génesis 3:15 en adelante, cuando Dios dice que una vez que entra el pecado, el conflicto cósmico en la tierra, Dios promete que habrá dos simientes. Habrá una simiente que es la simiente de la serpiente, que será asesina e intentará usurpar el lugar de Dios en la tierra, y por otra parte estará la simiente prometida, la simiente de la cual vendrá el Mesías. Y en el capítulo 4 estas dos simientes están representadas por Caín y Abel. Caín mató a Abel. Y luego en el capítulo 5 está la simiente de Set, el hijo bueno que nos lleva al Mesías. Y en el capítulo 6 las dos simientes se unen y viene el fin del mundo, que es el diluvio. Entonces esta simiente humana en la cual se van a unir, se mezclarán o se unirán por medio de la simiente de un hombre,
la simiente aquí no es el Mesías, la simiente de David o la simiente de Abraham o la simiente de Adán y Eva, sino que aquí se refiere a una simiente que es impostora. Por lo tanto, mi interpretación es que cuando dice que se unirá el mundo entero por medio de la simiente de un hombre o de una simiente humana, está hablando que habrá un ser humano que intentará ocupar el lugar del Mesías, que es la simiente prometida. ¿Mm? Pero el texto termina diciendo que no se unirán el uno con el otro. Eso es en resumen. Bueno, y el texto dice, me gustaría que leyéramos, a ver si estamos bien en el tiempo. Leamos el capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer versículo 41. Primero el 41, hermano. Y yo quiero que noten algo. Quiero que noten lo siguiente, que Daniel hace una diferencia de los pies completos con dedo incluido a los dedos en forma particular. Lea el 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Ya. Entonces aquí está hablando de los pies, lo que viste de los pies y de los dedos. O sea, es el pie completo. A ver si retrocedemos la imagen. Es el pie completo, lo que viste de los pies y de los dedos. Ambas cosas, ¿verdad? El pie completo. Pero después el versículo 42. Lea el 42 y el 40, hasta el 44. 42 al 44. Ok. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Gracias. Bueno, yo no estoy escuchando nada, pero sé que leyó estos versículos. Entonces, fíjense que el 41 dice lo que viste de los pies y de los dedos. Pero el 42 dice, y por ser los dedos de los pies. En otras palabras, ahora, después de haber descrito en el 41 el pie completo, pies con dedos, del 42 en adelante se está refiriendo exclusivamente a los dedos de los pies. ¿Sí? A los dedos de los pies. Aquí no hay un interés en el número de dedos. Si hubiera un interés en el número, diría por ser los 10 dedos, pero no. El interés está en que los dedos representan la última parte de la imagen, la última parte de los pies. Aquí termina la historia humana, en los dedos. La verdad es que la historia no termina en los pies, sino en los dedos. ¿Mm? Entonces, toda la historia, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la segunda venida de Cristo, se caracterizará por ser un reino dividido en parte fuerte, una parte dominante que será la iglesia, y una parte débil y frágil que será el barro. Eso será desde el siglo V, desde que caiga el Imperio Romano hasta el fin del mundo. Pero esa historia, de ¿cuántos? 1500 años, se divide en dos etapas. Un periodo largo, ¿verdad? Donde va a existir aquello, y otro periodo más corto, que será el tiempo del fin. El tiempo en el cual va a intentarse la unificación mundial, el tiempo en el cual Cristo vendrá. Porque fíjense ustedes lo que dice el versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se unirán por medio de alianzas humanas, que literalmente dice se unirán por medio de la simiente de un hombre, el anticristo. La unidad final del mundo será no en la etapa de los pies, sino en la etapa de los dedos, en el tiempo final. Y después dice el 44, y en los días de estos reyes. ¿Cuáles son esos reyes? Los reyes representados por los dedos del tiempo final.
los reyes que estén intentando unirse por medio de la simiente de un hombre. Ellos, los que están intentando unir al mundo y decir paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, porque en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Mm? Bueno, avanzo acá. Aquí lo tenemos. Es el tiempo en que Cristo vendrá por su pueblo, ¿verdad? El tiempo de los dedos, el tiempo el intento de unificarse mundialmente, es el tiempo cuando el Dios del cielo levantará este reino de la piedra. Estamos en un tiempo cuando el mundo está unificado, incluso a través de las redes sociales. Esto mismo, ¿verdad? De poder juntarnos de distintas ciudades, incluso de otros países, nos muestra que estamos en un tiempo de la unificación. ¿Mm? El hecho de que cada vez la moneda nacional tenga menos importancia y tenga más importancia una sola moneda internacional, o que los idiomas locales tampoco sirven de mucho, y en realidad hay un idioma universal. Todo esto, ¿verdad? La convocatoria al ecumenismo religioso, a la unidad de los poderes de los países, una sola infección, un solo virus, que unió al mundo enfermó al mundo entero. Antes las enfermedades enfermaban una localidad o un continente. Eso era una pandemia, pero era una pandemia el mundo entero. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos en los días de estos reyes cuando habrá un intento de unificarse, pero finalmente el intento será unificarse a través de un hombre que se va a llamar como la simiente, pero será solo un humano. En ese tiempo vendrá Cristo. Y yo creo que ese tiempo es nuestro tiempo. Y podemos dar gracias a Dios de que no estamos ni en el hombro, ni en el muslo, ni en el ombligo, ni en la rodilla. Si estuviéramos en la rodilla diríamos, ya pasó bastante, falta poco. Pero estamos en los dedos. Entonces significa que Cristo viene muy pronto. Y si todos estos detalles, cada imperio, cada siglo, siglo tras siglo, aquí hay 2600 años de historia. Si todo esto se cumplió en forma precisa y estamos ya en la última parte, ¿será verdad que se cumple también el reino de la piedra? Yo creo que sí, ¿verdad? Todo el pasado, toda la profecía de Daniel es una garantía de que la última parte de esta profecía también se cumplirá. Cristo viene pronto, ¿cierto? Bueno, ese es el tema de hoy. Vamos a escuchar ahora opiniones, preguntas, si es que logro escuchar. Ahí salió el teléfono. ¿Me escuchan? Sí, ahora lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. A ver, me dicen que... ¿Ahora? No lo escuchamos. Sí, se escucha. Que alguien hable, a ver. ¿Escucha, pastor? ¿Escucha bien? A ver, alguien me estará dando alguna clave acá. ¿Están en mute? ¿Todos ustedes están en mute? No salimos recién de mute. Salimos recién de mute. Hermano Claudio, ¿me ayuda? Si le sacamos el mute a los hermanos. ¿Qué es eso? Y aquí estoy un poquito perdido. Estamos sin mute. Podemos hablar. La verdad es que la iglesia lo movió hacia donde quiso, y a través de la Edad Media era el Papa el que ponía y quitaba reyes. ¿Quién le ponía la corona en la cabeza a un emperador o a un rey? Era el Papa. Entonces, los que eran débiles, moldeables, manejables, eran las naciones seculares. Pero ¿quién era el que tenía el poder? ¿Quién recibió autoridad del dragón en Apocalipsis 13:2? Es la bestia, ¿verdad?, que representa el poder eclesiástico. Y el Ellen White lo confirma, como le leí ahí la cita. Héctor, Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí escuchó? Pastor, ¿Alguien habló? Víctor no habla.
¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Escucho? Entonces, si la iglesia en ese entonces, en la época de los bárbaros, tenía una visión globalizada, y no así los bárbaros, tenían muchos atributos, pero no tenían conocimientos globales, sino que su propia tribu solamente. Ujú. Eso podría aplicarse a estos tiempos también, donde los grupos religiosos, y nos incorporamos a nosotros, ya no tenemos la visión globalizada que tiene el poder católico, ya, donde ellos miran todo en un solo paquete y nosotros no. Puede considerarse a sí mismo que nosotros seguimos siendo el barro y ellos el hierro. En realidad, nosotros no somos el barro ni el hierro. Hablo de la humanidad en metafórico, por supuesto. Claro, más que nada son los gobiernos civiles los que son el barro, ¿sí? Y Ya. Apocalipsis dice que finalmente, Apocalipsis 17, 12 al 14, dice que los 10 cuernos, que son los reinos del mundo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, los reinos van a tener un poder absoluto, los gobiernos, en el tiempo final, pero ese gobierno lo van a poner a los pies de la bestia. En otras palabras, siempre los gobiernos seculares serán el barro, van a estar subordinados a la iglesia, al poder de la iglesia. Héctor, por acá Gregorio. Gregorio, sí. Sí. Acá en la cita de Elena de White, donde habla de Estado, y lo que tú dices está clarísimo. Lo que yo quisiera saber, esa unión de Roma con el Estado, porque ahí dice Estado, también se puede decir que es la unión de lo que se llama se me fue el término, es la unión de lo civil con lo religioso. Sí, una unión política religiosa, sí. Es la unión política religiosa. Ya. Ok. Se me fue el término que quería usar. Pastor. Pastor. Mientras se acuerda el hermano Gregorio. Hermana Inés. Queda muy claro al decir que el imperio de Roma está representado por el hierro, ¿verdad? Ajá, y en los continúa habiendo hierro, quiere decir que ese poder está igual, mezclado ahí en todas las naciones, porque es la única iglesia que se hace llamar universal. Claro. Y el único poder que se hace llamar universal. Claro, además hay otro detalle interesante que no lo toman en cuenta a veces los comentadores, porque la mayoría de nuestros teólogos dicen que el hierro es el poder civil y el barro es la iglesia, pero cuando nosotros miramos la historia, el Imperio Romano fue un imperio romano pagano hasta el año 380. Pero en el año 380, en el edicto de Tesalónica, el emperador, ¿cómo se llamaba? El emperador, se me fue el nombre, Teodosio I el Grande, dio un decreto en el cual convertía el Imperio Romano en Imperio Católico Cristiano. Entonces el Imperio Romano dejó de ser pagano, incluso Teodosio saqueó, hizo que se saquearan los templos paganos, y ahora los perseguidos eran los paganos, los que adoraban a los dioses del imperio. Y el cristianismo heredó todas las basílicas y los templos de los paganos, y las imágenes y todo lo que ellos tenían, y dio un decreto de persecución contra el paganismo. O sea, desde el año 380 hasta el 476, cuando cae, pasó casi 100 años en el cual el imperio romano no era un imperio pagano, sino un imperio católico romano. Por lo tanto, podemos decir que el imperio que en el siglo V cae a través del poder de los bárbaros, no fue un imperio pagano, fue un imperio cristiano o católico.
De manera que el imperio cristiano católico romano continuó. El hierro, que era lo que se podía heredar del imperio que existía, continuó y continuó como poder religioso católico, igual como era 100 años antes de la caída del imperio. Pero heredó toda esa cultura helénica, la heredó y le cambió los nombres nomás. De ahí Sí. están viendo los santos, ¿ya? Estamos llenos de santos. Heredó esa cultura. Sí, ajá. Bueno, el hermano que está con Daniela levanta la mano, no sé el nombre. Pastor, yo soy el Sí. papá de Daniela. Hermano, un Pastor, gusto. la pregunta que quería hacerle, ¿no es cierto?, que se la hice a mi hija, pero no la tengo clara. El Imperio Romano, ¿cierto?, se dividió las tribus bárbaras, las 10 tribus bárbaras, ¿cierto? Ajá. Pero hoy día eso representa la Comunidad Económica Europea. Ahora, la segunda pregunta, ¿la Comunidad No. Económica Europea, por ejemplo, el Reino Unido se retiró, ya no estaría, no sería en el término, o es el No, comunismo internacional hoy día? No, las 10 tribus bárbaras no representan a la comunidad europea, ni tampoco representan los 10 dedos. Ustedes ven que la bestia, la cuarta bestia, tiene 10 cuernos en la cabeza, ¿verdad? Y representa, la bestia se ve desde los pies hacia arriba. Roma nace en los pies y termina en la cabeza, y de ahí viene otra historia, que es la historia de los 10 cuernos. Pero aquí vemos que es al revés, porque nace de arriba para abajo en la historia. Por lo tanto, Roma comienza en las piernas, comienza en el muslo, y la historia continúa hasta los tobillos y se termina el Imperio Romano. Entonces, en los tobillos tenemos que Europa se divide en 10 reinos. Pero después viene el resto del pie, el tarso, el metatarso, y cuando llegamos a los dedos de los pies nos representan los 10 cuernos, que son los originales de Roma, sino que representan los reinos del mundo actual, que son ¿cuántos países habrán? Hay más de 200 hoy en día. Entonces, los dedos están representando todas las naciones modernas, donde está presente el poder religioso y el poder político, porque dice que no solamente los pies son de barro y hierro, sino por ser los dedos de los pies también de barro y hierro, significa que en el tiempo final esta mezcla también existirá. Pero será en el tiempo final, el tiempo de los dedos, cuando habrá un intento de unificar el mundo. Y no se refiere a la Unión Europea, se refiere a una unión mundial. Una consulta. Es con respecto a la piedra. Yo, digamos, investigando un poco, es una obra de juicio considerando varios aspectos. Por ejemplo, en Israel, cuando una persona cometía un delito, era golpeada por piedras hasta morir, la lapidación, como en el caso de la mujer, ¿cierto?, adúltera. También tiene que ver con la piedra de la ley, ¿ah? Y obviamente Cristo es la piedra. Entonces, el acto de golpear los pies, la piedra es un acto de juicio, ¿cierto? Y además considerando que los pies y las manos de alguna forma tienen que ver con el obrar, o sea, sería como un juicio a la humanidad por un mal obrar. ¿Es más o menos eso? ¿Qué es lo que opinas tú? Bueno, yo diría que un poco sí, un poco no. Nosotros cuando buscamos textos bíblicos cómo se usa la piedra o qué significa, yo sí veo que hay relación entre que la piedra es un elemento de ejecución, ¿verdad? Se apedreaba a los condenados a muerte, y en este caso vemos que no son muchas piedras, es una sola, pero derriba la imagen, pero de buscar el significado de que los pies están representando el caminar o el obrar, y que la piedra representa ahí por las acciones, ya entraríamos a especular, sería un poco alegórico. Entonces otra persona podría relacionar los pies con otra cosa, y podrían surgir muchas interpretaciones. Entonces debemos limitarnos a lo que tenemos como evidencia en la Biblia, en forma clara. Más allá, ¿verdad?, corremos el riesgo de dar una interpretación particular. Pastor, y además que se condice que justo en estos momentos, por lo que yo leo, yo sé que también hay muchas falsas noticias, pero
está el interés de hacer un nuevo orden mundial bajo una sola moneda, un solo presidente, un solo billete, dijéramos, una sola fe, y tratar de unificar así a la gente, y ahí va a venir la persecución. Claro, es lo que se está intentando, y lo están diciendo, forma explícita los distintos presidentes y gobernantes del mundo. Claro. Bueno, lo hermoso de todo esto es que ya estamos en los dedos, ¿verdad? Falta poquito. Pastor. Hermano Robert. Sí, es que yo tengo más o menos como la misma confusión del hermano que mencionó lo del hierro y el barro, el hierro y el barro combinado. Porque el cuarto reino era Roma. Y Roma pues estaba compuesta de hierro, y esa Roma era una Roma imperial, o una Roma que regía con mano de hierro. Entonces no logro todavía como que unir el hecho de cómo es que en el momento cuando se une el barro y el hierro, la iglesia pasa a ser el hierro, y Roma como tal, el gobierno, ¿cómo se dice? El gobierno político, el Estado pasa a ser el barro. Sí. Bueno, mire, le explico en una forma simple. Roma imperial, podemos hablar de que es un Estado, es un poder político, hasta el 380. Del 380 en adelante, Roma deja de ser un poder civil o pagano o secular y pasa a ser un poder religioso. El Imperio Romano se convirtió, se bautizó. Ya Constantino, ¿verdad? Constantino dio un decreto de tolerancia el año 313. De ahí en adelante, el Imperio Romano comienza a fusionarse con el cristianismo, y el Imperio Romano fabrica el cristianismo católico. Fue Constantino el que inventó el título Papa y lo otorgó al obispo de Roma, Silvestre. Fue Constantino el que le dio un palacio, el Palacio Laterano, o la Basílica de Basileus, en griego reino, porque lo transformó en un rey, le dio una corona triple, le dio autoridad. Entonces fue Roma quien creó el catolicismo, ¿verdad? El cristianismo católico, y después con Teodosio, Roma acepta esta religión como única, y Roma persigue a los arrianos, y Roma persigue a los paganos. Entonces el Imperio Romano, que cae en el siglo V a través de las tribus bárbaras, que son sus enemigos, el Imperio Romano es un imperio cristiano, es el poder religioso. Entonces el hierro en el siglo V está representando un imperio cristiano, y el paganismo secularizado, viene desde las tribus bárbaras, que ellas no son cristianas, no son católicas, y cuando aceptan un cristianismo, algunas de ellas aceptan un cristianismo arriano, ajeno al catolicismo. Por lo tanto, el hierro representa el Imperio Romano cristianizado, ¿verdad? Que continúa y continúa hasta la Segunda Venida. Pastor, ¿sí? Quizá a la hora de, o sea, solamente para alimentar la conversación, a la hora de identificar naciones, países o imperios, creo que Daniel, el principal imperio o poder o nación que proyecta con nombre y apellido es el poder papal. A la luz también de Apocalipsis, las dos grandes imperios, las dos grandes fuerzas que después se mencionan es Estados Unidos y el poder papal. El resto del mundo, que va a representar lo que estamos nosotros conversando con respecto a los pies, ¿cierto? Los dedos, están en pos de o adorar a una mujer o ser la iglesia, ¿cierto? Que el Señor está preparando. Me da la impresión que por naciones, por nombres con apellido, Daniel proyecta al poder papal y Apocalipsis a Estados Unidos. No sé si es que está bien, pero con nombre y apellido yo veo eso.
Ya, bueno, mientras tú hablabas, estaba pensando en otra cosa, que Daniel 2 es un bosquejo general de las naciones, pero se va dando más detalle en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 11. Y nosotros vemos que en el capítulo 7, de los 10 cuernos y el cuerno pequeño, ¿cuál es más parecido a la bestia, a la cuarta bestia? ¿Cuál El cuerno quebranta? pequeño. El cuerno pequeño es mucho más parecido a la cuarta bestia que los 10 cuernos, ¿verdad? Claro. O sea, podemos decir que la cuarta bestia tiene continuidad especialmente en el cuerno pequeño. Ahora, en el capítulo 8, nosotros vemos que hay un cuerno que es pequeño pero crece. Primero representa el Imperio Romano. Un mismo cuerno, en Daniel 8, representa a Roma imperial y papal. Un solo símbolo. Porque se nos quiere mostrar que hay continuidad, ¿verdad? Cuando el cuerno pequeño conquista militarmente, en el versículo 9, decimos Roma imperial. Cuando el cuerno pequeño conquista espiritualmente el santuario celestial, decimos en la fase papal. Pero un solo símbolo representa a ambos. Entonces un solo metal en el capítulo 2 representa a ambos. En el capítulo 11, el rey del norte representa al Imperio Romano, hasta Teodosio. Pero después el mismo rey del norte ahora representa al papado. Entonces usa el mismo símbolo en el capítulo 11 y en el capítulo 8 para representar tanto a Roma como al papado. Jesucristo lo hace así en Mateo 24. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, está hablando de Roma literal, pero cuando dice el que lea entienda, porque esta abominación va a perseguir por 1260 días, hasta las señales astronómicas del tiempo del fin, hasta que se oscurece el sol, la luna y las estrellas caen del cielo. Entonces el que lea entienda que no es solo Roma literal, la abominación desoladora es Roma papal también. Roma literal, digamos, persigue a los judíos literal, el pueblo de Dios literal, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, pero el papado persigue al pueblo de Dios del Nuevo Pacto, al Israel espiritual. Entonces Jesús muestra una continuidad entre las dos Romas ininterrumpida. Y esa continuidad la vemos más clara en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11. En Daniel 2 la percibimos a medias, queda un poco confuso, pero ya después mucho más claro. Sin embargo, para mí lo claro es que el mismo metal, en las piernas Roma, en los pies tiene que ser Roma. No puede ser las naciones no romanas, sino que lo que deriva de Roma. Héctor, por acá Gregorio también. Ya, lo otro, Gregorio de nuevo. Lo otro que no, si Roma era metal antes del 508, 538, después siguió siendo Roma y no puede cambiar de material sin cambiar de nombre. ¿Entiendes? No se pueden invertir los nombres invirtiendo los materiales. Así que es muy buena, es muy bueno tu aclaración. Mi duda delante era esto, mira. Delante un hermano habló de la posibilidad de que la piedra representara juicio. Un juicio como nosotros lo hemos estado conociendo, un juicio a favor de los desposeídos. Mira, el Roma papal nació cuando fue quitado el continuo. El continuo, entiéndase como la providencia de Jesús hacia todos sus hijos en el santuario, ¿no es cierto? La providencia que él hace para todos sus hijos. Y eso se acabó en el 508 cuando Clodoveo dio el favor al obispo de Roma y puso a disposición todo su ejército, ¿no es cierto? Ahí empezó a quitarse el continuo y para colocar la abominación desoladora y fue establecido totalmente en el 538, ¿no es cierto? Esa unión de iglesia de Estado, ¿no es cierto? Eso termina en el 1798 cuando termina esa unión de iglesia y Estado, ¿no es cierto? Es destruida en 1798. Entonces, lo que yo digo,
está bien, yo te entiendo y siempre hemos comprendido que la piedra es el fin, ¿no es cierto? El fin de todo. Sí. Pero hay un problema, la unión Iglesia y Estado se terminó en 1798, no ha habido ni un atisbo, ni siquiera la intención solamente la ha tenido el protestantismo, pero solamente ha tenido la intención, ni siquiera ha logrado un poco de unión de Iglesia y de Estado nuevamente. Después con la Revolución Francesa, la unión de Iglesia y Estado nunca más se ha podido lograr. Nosotros sabemos que en el futuro sí va a haber un corto periodo de tiempo que sí se va a lograr, pero eso se terminó con el fin de la Edad Media. Bueno, mira, ¿Entiendes? no has leído bien los versículos. La verdad es que nunca ha habido unión iglesia-estado y nunca la habrá. Pero en la Edad Intención Media sí. sí hubo. Sí y no. Sí y no. Leamos el versículo 41, dice, y lo que viste en parte, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿Qué representa Claro. dos elementos? Un reino dividido. Nosotros hablamos de unión, que están juntos. Nunca estuvieron juntos. Juntos pero no revueltos, como se dice, ¿verdad? Entonces, Claro. esto representa un reino dividido desde la caída del Imperio Romano. No hay un quinto imperio. Son dos elementos que, aunque intentamos unirlos, están formando los pies, no están unidos en forma real. Entonces dice, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro y algo de lo débil del barro. Entonces, y después en el tiempo de los dedos, intentaron unirse por medio de la simiente de un hombre. Habrá un intento final de unidad, pero en ese intento dice que el Dios del cielo levantará ese reino, el reino de la piedra. Por lo tanto, había supremacía, había cierta relación, un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio adúltero, como lo representa Apocalipsis. La ramera fornicó con los reyes de la tierra, pero no estaban casados. No había fidelidad. Estaba lleno de traición. Ahora, la piedra no representa el juicio investigador. La piedra representa la segunda venida y el fin del mundo, representa el fin de la imagen. La piedra golpea, ¿sí? No es un juicio investigador, sino un juicio ejecutivo. Claro. Y lo podemos ver porque en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que hay 4 cosas que logró Nabucodonosor, rey de Babilonia, en contra del pueblo de Dios. Dice que sitió Jerusalén, el reino. El Señor entregó sus manos a Joacín el rey. Él también entregó en sus manos el templo y sacó los vasos del templo. Y también entregó cautivos del pueblo. Esas 4 cosas que Nabucodonosor, rey de Babilonia, quita del pueblo de Dios, están en los capítulos 2, 7, 8 y 11. En el capítulo 2, el reino que es quitado es vuestro. Déjenme terminar. El reino, en el capítulo 2 nos dice que finalmente de todos los reinos representados por metales, el reino que se establecerá y durará para siempre es el reino del Mesías, ese reino que fue tomado por Nabucodonosor. Capítulo 7 dice que el rey que recibirá el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos será el Hijo del Hombre. O sea, el capítulo 2 está hablando del reino, el capítulo 7 del rey. Capítulo 8 está hablando del santuario. Al final de la historia, el santuario será purificado. Nabucodonosor tomó el reino, tomó el rey, entregó en sus manos al rey Joacín, profanó el santuario, sacó los vasos. Y finalmente el capítulo 12 termina cuando se levante Miguel y será libertado tu pueblo. Porque Nabucodonosor finalmente llevó cautivo al pueblo, ¿verdad? Los 4 elementos que se pierden en el capítulo 1 se recuperan en las 4 visiones de los reinos. En ese orden, ¿sí? Entonces aquí en Daniel 2 lo que nosotros tenemos es que el reino es restaurado. En el 7 el rey es restaurado. En el 8 el santuario es restaurado. Y en el 12 el pueblo es restaurado. Amén. Una consulta.
aquí, Alejandra. Debo entender entonces, porque al igual que muchos de los hermanos mencionaron, debo entender entonces que cuando se habla del barro de alfarero, no se está refiriendo a lo que se nos había dicho en muchas predicaciones, porque incluso ahora último escuché una predicación que exactamente decía lo mismo. Entonces, quiere decir, debemos entender que se refiere a que son la nación del mundo, no específicamente a los 10 pueblos, para ver si entendí bien, no a los 10 divisiones que tuvo Europa. Claro. Y lo otro, entonces no se debe comparar el barro de alfarero con lo que el profeta fue a ver, ¿cierto? Y cómo se manejaba y cómo no tiene no tiene nada que ver. Jeremías 18 es completamente distinto, sí, no está hablando de esto. Ya, gracias, pastor. Sí, miren, no importa que lo hayan dicho todo el mundo y siempre, Elena de White dice algo errado puede haberse repetido muchas veces, dice, pero cuando aparece luz correcta, dice, no debemos tener temor de aceptar la luz que aparece. Entonces, la evidencia, el análisis lingüístico, el contexto, todo está apuntando hacia esa parte. Ahora, los 10 dedos no representan las 10 divisiones del Imperio Romano, porque las 10 divisiones del Imperio Romano está cuando cae el Imperio en el siglo V. Pero acá los dedos están representando el tiempo de la Segunda Venida. Así que no, y tampoco no hay un énfasis en el número. En ninguna parte dice 10 dedos, sino que simplemente dicen los dedos. Y esos dedos están representando al mundo entero. Pastor, ¿y cómo uno debería disculpe, y cómo uno debería explicar entonces esto del barro y el alfarero que sale en este texto? ¿Cómo uno debería entrar en esto? ¿O cómo se debería decir? Para darse no dice el barro del alfarero, dice que era como barro de alfarero, ¿sí? Entonces parte de los pies era como hierro, y otra sólido, y otra era como barro de alfarero. La verdad es que el barro blando, el barro, digamos, el barro común, que nosotros vemos que se moja y después lo pisamos y se disuelve, se vuelve tierra, ese barro nos sirve para formar una estatua. Pero sí se puede hacer una estatua, una imagen de greda, que es el barro que usa el alfarero. Entonces, eso es lo que está diciendo. El tipo de barro que se usaba para fabricar imágenes era el barro de alfarero. Que podía, digamos, secarse al sol o en un horno de barro, y ese barro de alfarero podía formar una imagen sólida, pero al mismo tiempo frágil, porque si un vaso de alfarero o una imagen, una escultura, se me cae en una piedra, se quiebra, ¿verdad? Entonces, simplemente el material. Pastor, hay una cuestión, y es que ha mencionado en 2 oportunidades que los dedos no representan a la Unión Europea. Sin embargo, siempre pues, se ha conversado el hecho de que pues, los suevos se convirtieron en Portugal, los visigodos en España, Franco en Francia, menos los érulos, los ostrogodos, y no recuerdo el otro que fueron eliminados. Ajá, pero entonces, ¿eso es una cuestión completamente literal? ¿O en qué momento se hace el traspaso de esos 7 reinos que tienen un nombre hoy por hoy actual, que estaban antes y que están ahora? ¿En qué momento pues, se pasa la profecía a todos los reinos del mundo? Sí, miren, cuando estas naciones bárbaras conquistan el Imperio Romano, fueron más de 20 las que invadieron, pero 10 aproximadamente, 10 se establecieron y ocuparon el territorio del Imperio Romano Occidental, pero en ese tiempo Chile no era descubierto, Brasil no era descubierto, Australia no era descubierto, Madagascar no era descubierto, Sudáfrica no era descubierto, China no era descubierto. Entonces el mundo era el Imperio Romano. El mundo de ese tiempo se dividió en 10. Pero cuando se comienza a descubrir el mundo, desde el siglo XV en adelante,
ustedes saben, en 1492 Colón descubre América sin saber que era América en vida, ¿verdad? Se comienza a descubrir un nuevo mundo. Los ingleses van a conquistar la India, descubren y conquistan la India y también parte de China, Australia, Norteamérica, África, ¿verdad? Se la reparten entre los ingleses, los franceses principalmente. Entonces estos 10 cuernos, estas 10 tribus bárbaras, los alemanes, los francos, los españoles, ellos descubren, conquistan, colonizan el resto del mundo, lo invaden, y ahora nosotros, los chilenos, los argentinos, los bolivianos, nosotros somos visigodos, porque venimos de España. Los brasileños son suevos, porque vienen de Portugal. Los norteamericanos, los australianos, los sudafricanos son anglosajones, vienen de Inglaterra. Entonces, estos 10 tribus que ocuparon el mundo conocido de ese entonces, después comenzaron a descubrir un mundo más grande cada vez y lo fueron conquistando, culturizando. Y nosotros somos cultura greco-latina, pero la verdad es que nunca hemos vivido en esos países, la mayoría. Pero somos cultura greco-latina porque se nos colonizó, se nos descubrió, se nos formó de esta forma. Por lo tanto, ahora, esos 10 reinos originales son el mundo entero. Perfecto. Uh-huh. Nuevo, pero bueno. Bueno, de todas maneras, ustedes saben que hay que ser como los verianos y ustedes no tienen por qué aceptar lo que yo pienso así automáticamente. Pueden investigarlo, leerlo, buscar en distintas versiones y ver qué les parece más bíblico. Pastor, usted mencionó, utilizó en el primer versículo, en el primer versículo creo que hizo referencia hoy, la versión Reina Valera y la versión internacional. Yo quería preguntarle algo con respecto a eso. Pareciera que la versión esa internacional está como más apegada a lo que realmente quiere expresar. ¿Bajo su criterio es así? Sí, generalmente la nueva versión internacional tiene la ventaja de que fue traducida después de que se han descubierto los rollos del Mar Muerto, después de que se han descubierto muchos rollos griegos del Nuevo Testamento, después que se ha descubierto mucha literatura del antiguo Cercano Oriente paralela a los idiomas bíblicos que podemos comparar y descubrir significado de algunos términos. Esa es la ventaja, digamos, que en algunas cosas está más correcta, podríamos decir. Otra ventaja es que está escrito en un castellano más moderno, en un lenguaje más familiar para nosotros, no es más fácil entender. La desventaja es que por el esfuerzo de hacerlo con un castellano bien moderno, deja un poco atrás la forma como los hebreos se expresaban. Entonces igual necesitamos ambas versiones. Una versión como la Reina Valera que sea bien apegada al texto hebreo o griego del Nuevo Testamento, y una versión más moderna como la nueva versión internacional que sea más entendible para nosotros, y al mismo tiempo tenga el añadido de los descubrimientos que se han hecho con el tiempo. Ahora hay versiones que tienen modificaciones imperdonables. Por ejemplo, yo tengo acá la Good News Bible en inglés, y también sé que hay otras versiones en castellano, que en Daniel 8:14, en vez de decir hasta 2300 tarde y mañana, dice hasta 1150 días. Y eso ya es un cambio intencional, no es traducción, es interpretación. Desde ningún punto de vista. Ok, hermanos, la última pregunta para terminar. Voy a decir algo. Es pregunta, ya, hermana. A Robert y a la hermana Inés, a los dos, y terminamos. A las preguntas que han hecho, que yo alabo a Dios en el sentido de que ahora hay más conocimiento. Ahora tenemos más conocimiento, hay más luz. Por eso no hay que quedarse tan apegado al pasado.
está profetizado, Elena de White dice que antes que Cristo viniera, habría más luz, así que entregaríamos un mensaje sólido. Hay muchas cosas que los pioneros no entendieron y que Dios ha permitido que con el tiempo se vayan entendiendo mejor. Hermano Robert. Sí, yo quería mencionar, o sea, ¿por qué preguntarlo de las versiones? Tengo un grupo de amigos que son de diferentes religiones y frecuentemente conversamos de forma culta, dando cada uno su argumento con cierto nivel de respeto. Y hace unos 2 meses fue la última vez que conversamos acerca de un tema y una de las personas que es de otra religión mencionaba que de alguna manera la versión internacional servía a los adventistas de la misma forma como servía la Biblia que había generado los testigos de Jehová. Yo no pude responder mucho que se diga porque la verdad es que al menos en la versión no internacional es una versión que yo no he leído completa. No, es reciente y yo no he tenido la oportunidad de hacerlo. La nueva versión internacional no fue hecha por adventistas ni para adventistas, fue hecha por una comisión de todas las denominaciones, católicos, evangélicos, de todas partes, hasta judíos. Entonces, la verdad es que no tuvo la intención de favorecernos a nosotros, no es nuestra Biblia, como los testigos de Jehová tienen su Biblia. Sin embargo, hay muchas partes que están bien traducidas y que nos ayudan. La palabra sábado la traduce sábado. En la epístola a los Hebreos, en vez de traducir lugar santísimo como erróneamente traduce en otras Biblias, traduce santuario, que es la correcta traducción. Entonces nos favorecen varias cosas. Pero no es que fue hecha por nosotros, simplemente la Biblia, mientras más original sea el texto bíblico, es, digamos, es mejor para llegar a la verdad. Hermano Rodrigo Urrutia quería decir la última palabra, le vamos a dar el lugar solamente porque es Urrutia. Solamente por el apellido, nada más. Solo por el apellido. Héctor, la verdad es que lo que tú acabas de mencionar hoy día para mí ha sido muy, muy importante. Mira, todo el tiempo que he estudiado esta profecía y me he tratado de adaptar a la interpretación tradicional, me faltaba algo en esta profecía. Y es que, a pesar de que el reino Roma circula hasta el final de los tiempos, como dice Pablo, que el hombre de pecado va a ser destruido con la manifestación de Cristo, digamos, me faltaba el tiempo de paz. Es decir, entre el término de cuando se acaban los 1260 años y después el surgimiento final de este poder antes de la venida de Cristo, hay un tiempo de paz, que es el tiempo que vivimos nosotros, en donde se está sanando la herida de la bestia. Y justamente, si yo considero el pie y los dedos como algo único, como un solo tiempo, me faltaba ese espacio de tiempo. Pero ahora al ver los pies como la Roma dividida y después los dedos como otro tiempo de la Roma resucitada, entonces me hace sentido ahora. Por eso que la forma en que hoy día lo manifestaste me termina por cuadrar todo en el fondo, porque siempre se hablaba de la herida de muerte de la bestia, ¿no es cierto? Un periodo de paz y después un periodo de resurrección de esta bestia. Y el separar los pies de los dedos ahora me hace digamos, toda esta cronología en el fondo que está en la escritura. Así que me parece que debiera estar bien, Héctor. Bueno, justamente yo llego a esa conclusión en mi libro, si ustedes lo han leído, el capítulo 2, que después en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11, Roma pagana, o papal, perdón, se divide en 2 etapas. Una que dura tiempo, medio tiempo, que llega al tiempo del fin, y después hay una segunda etapa que es la etapa del tiempo del fin propiamente tal. Entonces esas 2 etapas yo las veo en los pies solos, ¿verdad? Tendría esa etapa de los 1260 años, y en los dedos tendría la etapa final, la última manifestación del papado, que es cuando se intentará esta unificación mundial y cuando vendrá la piedra de la segunda venida. No lo dice el texto en forma explícita,
pero es a la conclusión, yo llego en esa división, ¿verdad? Que el texto hace, porque en el 41 dice los pies y los dedos, en el 42 dice los dedos. O sea, está separando los dedos del resto del pie. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos mañana. Lean el capítulo 3. Y Gracias.